Ahí van llegando algunos participantes, así que bueno, les doy la bienvenida. Les comento que vamos a esperar un poquito más para poder dejar que algunas personas también logren poder subirse. Entendemos que puede haber algún tipo de siempre inconveniente en la última milla de la conexión. En un webinar donde hoy día tenemos un panel tremendo, vamos a estar hablando sobre la ciberseguridad en los servicios cloud. Tenemos un invitado estrella y también nos acompañará una persona interna de WebDocs. Más adelante los voy a presentar, así que por ahora solamente les pido un poco de paciencia a los que han podido ya entrar. Vamos a dar un par de minutos más y comenzamos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Nos escribe Carlos Delgado de la empresa MSI de Colombia. Así que buenísimo lo que hace Carlos, un gusto saludarte y le pido también a todos los otros participantes que vayan entrando que aprovechen también de poder presentarse en el chat. Estaría bien, muy bueno que se puedan presentar en el chat eh, y decirnos de qué país están conectados. Veo que también está Alejandro Vara. Hola Alejandro, un gusto saludarte, gracias por estar presente. Iván también de nuestro equipo, parece que también está conectado en México. Un abrazo Iván. Aquí Marcelo Molina también de MSI de Bolivia. Marcelo, Carlos, MSI, ¿una empresa boliviana o una empresa colombiana? A ver si nos pueden aclarar. Saludo a Marco de Perú. Pareciera que también está conectada Solange, nuestra sponsor en Walmart, cliente muy importante que tenemos y que de hecho aprovecho de darle un fuerte agradecimiento a Solange porque acá justo en este webinar también vamos a ver un pedazo de su testimonio respecto a su experiencia con WebDocs, así que de frentón y antes que todo un agradecimiento grande para ti, Solange. Bueno, yo creo que es un buen minuto para poder empezar, así que le doy la más bienvenida a todos los que están acá presentes. Gracias por presentarse. Invito a todos, a los que se van sumando, que se puedan también seguir presentando a través del chat. Y también les comento a todos que vamos a conversar hoy día sobre la ciberseguridad en los servicios cloud. Tenemos un webinar cargado de información bien interesante, atingente, contemporánea respecto a cuáles son los requerimientos, qué es lo que pasa hoy día en el mundo cloud y los servicios que se generan en él, y qué resguardo hay que tener, obviamente, para poder entregar un muy buen servicio. Por eso mismo, también vamos a tener un espacio de preguntas al final del webinar, para que entonces los invito a que puedan hacer preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. ¿Ya? Es lo ideal que lo puedan hacer de esa manera, sin embargo, obviamente si lo hacen por el chat, vamos también a atender esas preguntas. Bueno, y primero voy a partir presentándome. Yo soy Raúl Alcaide, soy director de canales y canales de estrategia y alianzas en WebDocs. Hoy día estoy haciendo un poco un papel más de moderador, así que encantado de poder acompañar y guiar a estos tremendos panelistas que tenemos hoy día, como por ejemplo al gran Roberto Mandiola, quien se autodefine, encuentro que es muy bueno y creo que le pega muy, muy bien también al contenido que vamos a ver hoy día. Roberto es Cloud Sherpa, que viene de un concepto de las montañas, quienes son los que te acompañan a poder llegar a la cima de un cerro, de una montaña. O sea, acá Roberto, que es Digital Native and Startup Lead en Google Cloud, con quien hemos podido conversar estos últimos días preparando el webinar y todo, es quien nos está guiando justamente en este camino de, obviamente, poder entregar mejor servicio a través de la nube cloud de Google. Roberto, por favor, si quisieras saludar aquí a la gente, encantado, por favor, de que puedas saludar a la gente. Está ahí con silencio, Roberto. Eso era para poder estar a tono con lo que ha venido pasando producto de la pandemia, así que aprovecho de primero agradecerte, Raúl, por la presentación y darle la bienvenida a toda la gente que está participando del webinar. Y como tú bien dijiste,
yo feliz de poder acompañarlo en esta iniciativa, este webinar, dado que es justamente un rol fundamental de lo que hacemos desde Google Cloud para poder proveer orientación, acompañamiento a las empresas que quieran obtener los máximos beneficios de la nube. Así que, dicho eso, gracias nuevamente por invitarme a la iniciativa y feliz de colaborar. Muchas gracias a ti, Roberto, por estar acá y por también ser un fiel partner de WebDocs, así que encantado de tenerte acá. Y por otro lado también nos va a acompañar hoy día Eduardo Contreras, Chief Security Officer o oficial de seguridad en WebDocs, quien tiene, digamos, en su papel y en sus manos todo lo que está pasando hoy día con respecto a la política de privacidad de datos y la seguridad de WebDocs y las certificaciones de WebDocs, cosas de las que vamos a conversar hoy día. Así que, Eduardo, te agradezco también, obviamente, por poder estar acá. Me encantaría que pudieses presentarte también o saludar a la gente, básicamente. Así que te doy el micrófono. De todas maneras, gracias, Raúl. Bienvenido a todos los que se están conectando ya a este webinar. Bueno, es mi primer webinar, estoy muy feliz de participar. Vamos a tocar temas muy esenciales de temas de ciberseguridad y cómo también los estándares hoy en día del mercado nos ayudan también a impulsar el negocio y el negocio de nuestros clientes también. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Eduardo, también por poder estar acá y vamos con todo con este primer webinar. Así que les voy a comentar a todos, a toda la audiencia, espero que todos estén on board. Tenemos actualmente 19 personas participando del webinar. Como había dicho, solamente voy a recordar, vamos a conversar un poco sobre por qué un CLM, por qué hoy día WebDocs es una herramienta que se ha vuelto muy importante, con una penetración importante en la región, y por qué un CLM en la nube. ¿Ya? Obviamente acá Roberto nos va a plasmar de toda esa perspectiva de Google, y también vamos a conversar con Eduardo, y al final quiero dejar un espacio también para preguntas, por eso, como dije anteriormente, los invito a todos a que puedan hacer las preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas. ¿Ya? Entonces, bueno, para poder comenzar un poco con el contenido de este webinar, yo voy a ser muy breve en comentarles por qué un CLM. O sea, ustedes muy bien saben lo que WebDocs es, un software para la gestión del ciclo de vida de los contratos, del inglés, que las siglas dicen CLM, de Contract Lifecycle Management Software. ¿Y por qué hoy día un CLM se ha vuelto algo tan importante? Básicamente, como muy bien lo mencionó Forrester, que es una empresa de investigación y asesoramiento en el mundo a nivel mundial muy reconocida, ellos en septiembre del 2020, lanzan un paper respecto a la gestión del ciclo de vida de los contratos con herramientas de CLM y cómo estas herramientas han pasado de un nice to have a un mission critical. O sea, de una herramienta buena de tener a una herramienta crítica para la misión de la empresa. Y es porque básicamente hoy día estamos en un mundo que rápidamente se transforma y la clave es poder de alguna manera convertir a los contratos en un activo estratégico para la empresa. Los contratos son el alma de los negocios. Ahí está la sangre que corre por el día a día de cada una de las unidades de negocio. Y por eso es que WebDocs es una herramienta tan importante que permite también que distintas áreas colaboren en la elaboración de un mejor proceso contractual. Y es por eso que justamente con WebDocs uno al final es capaz de poder mitigar y reducir la fuga del valor de los contratos. Y para poder lograr eso, hay distintos aspectos que una empresa debe poder cumplir, un producto debe poder cumplir, un servicio debe poder cumplir, y parte de eso tiene una relación directa con la seguridad que hay obviamente en el guardado de esos contratos, en el trabajo, en la administración de aquellos. Por eso mismo es tan importante un webinar como hoy, donde Roberto y Eduardo nos van a poder también educar un poco a qué significa realmente cumplir con estos requerimientos. Como muy bien les decía, solamente para retomar un poco, WebDocs es un software para la gestión de los contratos y la idea, para agarrar un poco de contexto, es poder entender que es una herramienta
que cuenta con todas las funcionalidades para poder atender distintos requerimientos de lo que puede tener, obviamente, un ciclo de vida de un contrato, el proceso completo de un contrato, desde la solicitud de alguno hasta el término y la renovación del mismo, por ejemplo. Y cómo en todo ese trayecto soy capaz de elaborar un mejor contrato con distintas funcionalidades de firma y luego poder administrar ese contrato para poder, obviamente, obviamente, anticiparme y tener total vigilancia respecto a los compromisos y las responsabilidades que tiene nuestra empresa o nuestra empresa cliente con sus terceras partes, o también los compromisos y las responsabilidades que tienen las terceras partes con sus propios clientes. ¿Ya? La idea obviamente es que tenemos una herramienta completamente flexible, funcional, con una UX bastante tentativa, adaptativa, y tenemos justamente las funcionalidades, como les decía, para poder atender el ciclo de vida de los contratos desde la perspectiva de la prefirma, que justamente tiene que ver con estas funcionalidades que ustedes pueden ver. Podemos solicitar un contrato de manera manual o a través de distintas integraciones con distintas herramientas, como por ejemplo a través de una integración con Salesforce, por ejemplo. Podemos integrar la solicitud de un contrato, generar un primer borrador de ese contrato, conectando la solicitud con una librería de plantillas de contrato, y luego conectando esa solicitud también con un proceso contractual, procesos que pueden impactar tanto a áreas de compra, áreas de venta, áreas de recursos humanos o el mismo área legal, para obviamente acelerar el proceso, tener también la flexibilidad y la posibilidad de poder atender todos los procesos contractuales en la empresa en una sola herramienta y entrar en ese proceso con funcionalidades que le permitan al usuario tener confección, tener trazabilidad, tener obviamente toda la revisión de lo que está pasando en la elaboración de ese contrato, como también colaborar, como ya lo dije anteriormente, con distintas partes para poder llegar a un mejor contrato, donde la unidad de negocio sea capaz de participar muy bien con el área legal para poder tener un contrato que gobierne muy bien las condiciones que queremos estipular en ese compromiso, en esa relación, que es justamente el propósito más importante detrás de WebDocs. Promover las relaciones comerciales internacionales de manera justa a través de contratos que sean obviamente eficientes, transparentes y sustentables en el tiempo. Creemos que eso realmente puede impactar en la calidad de vida de las personas finalmente. Entonces, a través de la colaboración en la negociación, hay otras funcionalidades para poder hacer aprobaciones de los documentos y finalmente poder llegar muy claramente a una etapa de la firma. En la firma vale decir que WebDocs tiene su propia firma digital completamente gratuita y limitada para los clientes, y además contamos con integraciones nativas importantes y interesantes en cada una de en países de la región, donde el marco legal también exige algún tipo de exigencia respecto a certificación local, o empresas que quieren también contar con esa certificación local, pueden hacerlo a través de nuestras integraciones nativas con distintos partners y distintos competidores en toda la región, en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, etcétera, en Chile también. Y eso también obviamente es parte de un poco de los aspectos de seguridad que también una herramienta como esta es capaz de entregarte. Luego, obviamente, que un documento está firmado, cae en el espectro de la post-firma, que es donde tiene todas las funcionalidades para poder hacer búsqueda en tiempo real de los documentos, poder obviamente administrar estos documentos, clasificarlos en distintos niveles de carpeta, etcétera, y hacer seguimiento y gestión de la responsabilidad de los compromisos en ellos. Adelantarse a un hito de pago, adelantarse a un hito de entrega, adelantarse a un hito de renovación. Y por último, una sección que es muy interesante, que es la que finalmente promueve la mejora continua de los procesos contractuales dentro de la empresa, en un panel de reportería que te entrega insights y te entrega, digamos, las perillas para poder obviamente promover la mejora continua de la performance de los procesos contractuales, entendiendo muy bien cómo los usuarios y los roles se involucran en eso. ¿Ya? Es por eso que un CLM, ¿y por qué un CLM? Es porque te puede entregar muchos beneficios y hoy día es una herramienta completamente atingente y contemporánea, necesaria para obviamente poder gobernar de mejor manera los contratos en la empresa. ¿Ya? Empresas que de alguna manera tienen estos desafíos y obviamente estoy hablando de empresas más bien de tamaño medio a tamaño grande, que tienen obviamente mayor nivel de usabilidad en los contratos, que está generalmente en compra, en venta, en recursos humanos. Acá podemos ver algunos conceptos interesantes respecto a, obviamente, los beneficios que te puede entregar un CLM, la flexibilidad para poder, obviamente, adaptarse como una herramienta que pueda atender todos los requerimientos de gestión contractual de una empresa, la flexibilidad para poder tener distintos tipos de procesos contractuales, la flexibilidad o la usabilidad también
que se conecta obviamente una palabra con la otra, en una herramienta completamente no code, que tiene una flexibilidad y una usabilidad que es muy grata para el usuario, donde obviamente puede encontrar contratos, puede administrar y gestionar los contratos de manera muy sencilla e intuitiva. Te puede entregar inteligencia, obviamente al poder entender y tomar decisiones basadas y acertadas con respecto a distintos tipos de información que contienen los contratos. Disminuir el riesgo y el compliance de la empresa al identificar y poder prever los riesgos asociados al cumplimiento de los contratos, como ya venía diciendo. O asegurar, obviamente, que en la creación de un contrato esté realmente el contenido correcto, el contenido que realmente queremos tener en ese contrato. El control financiero, para poder tener también control sobre los aspectos financieros asociados con la ejecución de los contratos, o obviamente es un beneficio para toda la empresa, como muy bien dijimos. Poder centralizar los contratos, tenerlos disponibles, donde cada área sea capaz de poder también colaborar en el proceso, tener un repositorio, colaborar con las personas, tener permisos de configurar la herramienta para dar acceso, para negar acceso a documentos, etcétera, es una herramienta que se convierte finalmente en una muy oportuna. Entonces, habiendo hecho este contexto, este resumen rápido de lo que WebDocs puede entregar como un servicio que está dentro de la nube, es un servicio cloud y que obviamente debe contar con algunos aspectos de ciberseguridad interesantes que permite obviamente entregar un mejor servicio a nuestros clientes. Por eso que quiero entregarle la palabra a queridísimo Roberto, para que obviamente nos pueda hablar un poco de, ok, entendimos por qué un CLM ha vuelto mission critical, pero ahora entendamos muy bien por qué en la nube es un tema y un aspecto justo y puntual para que se convierta en una herramienta tan oportuna para las gerencias legales de toda la región. Bueno, y gracias, Raúl, por la introducción. Como bien tú dijiste, a ver, lo que ha venido sucediendo es que obviamente hoy día el tema de cloud, el tema de nube, cloud computing, por las distintas formas en las cuales conocemos este tipo de tecnología, se ha venido masificando y ha venido acelerando sistemáticamente, dado que les permite a las distintas compañías resolver una infinidad de problemas y limitaciones de los sistemas tradicionales basados en las implementaciones que hacían en sus data centers tradicionales. Entonces, finalmente, lo primero es entender y tratar de que todos estemos de acuerdo en qué entendemos como una nube, ¿ok? Porque efectivamente detrás de toda esta infraestructura tenemos servidores, almacenamiento, procesadores, memoria y todo el hardware que ya conocemos, pero tenemos la ventaja de que los clientes lo pueden consumir a la escala que compañías como Google son capaces de consumir y transferir economías de escala hacia el mercado producto de los grandes consumidores que nosotros somos para nosotros mismos. ¿Okay? Entonces vamos a entender primero que una nube, ¿okay?, es una plataforma de servicios informáticos que cumple con ciertos atributos y características. Una de ellas que es flexible, permite esta escalabilidad que es pseudo lineal, en el sentido de que podemos ir desde unos pocos procesadores, podemos ir hasta una cantidad significativa de procesadores de forma lineal, teniendo un costo lineal en la medida que voy necesitando más recursos, ¿okay? Que es una plataforma altamente confiable, ¿okay?, dado que es una plataforma gestionada de acuerdo a los máximos estándares que Google tiene para sus propios servicios, ¿okay? Y en ese sentido, lo que nosotros vemos es que hoy día, cuando ustedes seguramente en el ámbito personal se conectan a su casilla de Gmail, no se preguntan si Gmail va a estar funcionando o no, asumen que Gmail va a estar funcionando, por lo tanto confían en que el servicio va a estar disponible siempre, ¿ya? Entonces son atributos de disponibilidad, son atributos de escalabilidad y también, por qué no mencionarlo, y es lo que nos reúne hoy día, elementos y servicios de seguridad que lo que nos permiten es empaquetar una serie de elementos que van a generar todas estas capacidades sobre los distintos tipos de servicios que corren en la nube. ¿Ok? Entonces, lo importante es, ¿cómo se llama? Definir esto de finalmente qué es la nube, entender que esta es una plataforma de servicios que están conectados de forma tal que funcionen como un sistema unificado, ¿ya?
y que le permite a los usuarios poder acceder de forma universal en línea desde cualquier lugar del mundo. Una de las ventajas, obviamente, que damos cuando tenemos un servicio en la nube, que los usuarios lo pueden consumir desde cualquier lugar del mundo, porque tenemos la posibilidad de localizar estos contenidos, localizar estos procesos en cualquiera de los data centers que están distribuidos a nivel global. ¿Okay? Particularmente, esto tiene en algún momento una relación sumamente significativa cuando entremos con Eduardo a hablar del tema de residencia de datos y algunas normas regulatorias, pero yo les diría que intentemos mantener en la retina este concepto como nube. Pasemos a la siguiente slide. Y dentro de finalmente cómo desde el mundo cloud, cómo desde Google Cloud nosotros nos sumamos a la experiencia que tiene WebDocs en la parte de SLM, es que finalmente lo que nosotros hacemos es contribuir con ciertos atributos que son específicamente necesarios para poder cumplir con la promesa de valor que compañías como WebDocs le hacen a sus clientes. Y desde ese sentido, tenemos acá algunos elementos que creemos que son sumamente relevantes. Uno de ellos es que la durabilidad de los sistemas o de los documentos almacenados en los distintos sistemas que hoy día la nube le suministra a WebDocs nos permiten generar un 99,9999 de durabilidad de estos documentos. Por lo tanto, la probabilidad que un documento que haya sido almacenado en WebDocs, por ende, que viva dentro de la nube de Google Cloud, la probabilidad que ese documento se pierda o se destruya es, creo que es 1 en 10.000 años. Si uno lo llevara a un porcentaje, digamos, a ese 0,00001% de probabilidad de que ese documento por alguna razón dejase de existir, ¿ya? Otro atributo que también es extremadamente importante, obviamente estamos hablando, como dijo Raúl, de documentos que tienen información altamente confidencial, información sensible, tienen datos privados de las distintas partes que están interactuando en el contrato, son los niveles de cifrado. ¿Okay? En particular, contamos con una serie de herramientas que nos permiten hacer cifrado parcial, total, y de las distintas partes donde se puede subdividir un documento para efectos de poder garantizar la privacidad de esta información. Y en ese sentido, las llaves son gestionadas directamente por WebDocs para efectos de poder minimizar la posibilidad de que exista algún tipo de brecha o fuga de información que pueda comprometer un documento a través de exfiltraciones que al no tener obviamente las llaves de cifrado hacen que ese documento sea realmente ilegible por cualquier tercera parte que no posea esa llave de lectura, ¿vale? Y algo que también es importante, obviamente, es la disponibilidad. ¿Okay? Estamos pensando, obviamente, a escala global y podemos tener probablemente en un contrato con un proveedor del otro lado del planeta, en Asia, la posibilidad de que ellos puedan acceder y consultar su información en modalidad 24/7. Hoy día sabemos que esto es algo sumamente relevante y la nube nos permite justamente dar la posibilidad de que por la disponibilidad de los sistemas que la componen podamos ofrecer un alto nivel de disponibilidad para efecto de que los clientes puedan consultar la información cada vez que lo requieran y en el momento que lo necesiten. ¿Okay? El siguiente slide, Raúl. Buenísimo lo que plantea Roberto. Sí, justamente podemos ver que hay una simbiosis entre obviamente WebDocs y nuestro Google Cloud Partner. Entonces, justamente este concepto que viene acá en este slide tiene que ver con esa seguridad compartida, ¿no? Que compartimos aspectos para poder obviamente atender las necesidades que tiene el mercado y nuestros clientes respecto a la seguridad de sus datos, ¿no? Correcto. Así que bueno, acá no sé si Eduardo quiere también tomar un poco la batuta para poder comentar sí, claro. desde WebDocs qué es lo que estamos haciendo o qué significa esta seguridad compartida, obviamente invitando a Roberto que pueda complementar tremendamente en la conversación. Claro, no, por supuesto, gracias Raúl por la introducción. Como ustedes saben, ¿cierto? Una vez iniciada la pandemia,
Es muy importante este punto porque con el teletrabajo, ¿cierto? Han aumentado mucho los ataques de ciberseguridad, tanto a nivel de usuarios, más del 200%, hay varios estudios incluso que lo indican, y a nivel de servicios cloud ha aumentado más del 700%. Han aumentado bastante los ataques de ciberseguridad y es por eso muy importante estar dentro de los estándares a nivel global, ¿cierto? De lo que está ocurriendo hoy en día y también cómo a nivel de los colaboradores, del personal, de los usuarios, ¿cierto? Cómo ellos también están bien concientizados, bien capacitados para utilizar estos servicios cloud de forma correcta, ¿cierto? Y así evitar que un incidente se concrete a partir del factor humano. ¿Ya? Por eso es muy importante este punto. Y bueno, si vemos la siguiente slide, lo representa claramente, ¿cierto? Este meme, que indica cómo Webdoc, ¿cierto? Se va robusteciendo en temas de seguridad gracias a este gran partner que es Google Cloud, ¿cierto? Que nos da la base de infraestructura y de plataforma con servicio para nosotros ir implementando controles de seguridad. Pero por otro lado, está el factor del cliente, ¿cierto? De que esté bien capacitado, bien concientizado para también explotar la herramienta lo mejor posible y evitar cualquier tipo de fuga de información sensible. De hecho, este slide que muestra ahora es bueno, sacada de Norton, ¿cierto? Un estudio de este año, y te va indicando estas mismas porcentajes, ¿cierto? Cómo tanto los usuarios, los consumidores de Internet, los consumidores de servicios cloud y también los clientes, las empresas, están cada vez más preocupadas de los datos, ¿cierto? De los datos sensibles que están expuestos a Internet. Un punto ahí relevante, por ejemplo, el del 63% de los consumidores tienen miedo de que su identidad sea robada. ¿Ya? Es decir, muchos de nosotros, ¿cierto? Ocupamos, consumimos servicios cloud, pero no sabemos bien cómo están protegidos esos datos personales, ¿cierto? Cómo están resguardados en destino, dónde están localizados geográficamente, qué controles de seguridad hay tanto a nivel de cifrado, por ejemplo, o a nivel de acceso. ¿Quién trabaja con esos datos propios, ¿cierto? Por eso para las empresas y con todo este tema del Reglamento General de Protección de Datos Personales, la GDPR de Europa, ¿cierto? O también la LGPD, la Ley General de Protección de Datos en Brasil, este tema ha tomado mayor fuerza, sobre todo ahora con el aumento, ¿cierto?, del teletrabajo y con el aumento de la suplantación de identidad, ya todos estos tipos de ataques de ingeniería social o también, como conocemos, los ataques de tipo phishing, son tipos de ataques, ¿cierto?, que de una manera muy sencilla, digamos, si el personal no está bien capacitado, puede ir robando información que sea sensible para hacerse pasar por cualquier persona, ¿cierto?, robar información confidencial. Y no solamente robar información que sea, por ejemplo, de monetario, digamos, digamos, de estafas como tal, sino que también poder engañar o perderle el prestigio de una organización, de su imagen. Si avanzamos al siguiente, Raúl, por el lado web, ¿cierto? Como comentaba, nos pasamos, ¿cierto?, de las buenas prácticas de los altos estándares a nivel internacional de Google. Y eso es muy potente porque Google Cloud, de hecho, nos ofrece un OLA del 99,9998%, ¿cierto? O sea, tiene una muy alta disponibilidad dada la redundancia, ¿cierto? La alta disponibilidad de los servicios, la replicación de los servicios. Ahora, nosotros hacia nuestros clientes damos un SLA del 99,5%, que de hecho, si nos vamos a la medición del último año, ya llevamos un 99,98%. O sea, tratamos siempre de ir mejorando nuestras propias métricas, digamos, y también nuestros propios estándares que vamos ofreciendo por contrato a nuestros clientes y también lo que es, digamos, los controles de seguridad. Acá en temas de control de seguridad está el tema del cifrado de la información, por ejemplo, en transporte y en reposo. Cuando hablamos de transporte, por ejemplo, nosotros trabajamos con TLS versión 1.2 o superior, y cuando se trata de datos cifrados en reposo, trabajamos ahí con AES-256, que justamente son herramientas, digamos, controles de seguridad que nos hereda Google y nosotros podemos hacer uso de eso. Eso es muy importante. Los perfiles de acceso, esto ya tiene que ver más, sobre todo con la arquitectura del software, cómo a nivel de acceso, las cuentas de usuario que tienen acceso a Webdoc CLM están configuradas, están diseñadas de tal manera que cada organización puede crear roles y perfiles ad hoc a las funciones propias, ¿cierto?, de sus propios departamentos. Esto es muy al detalle, muy customizable, porque hay una serie de casillas que uno puede ir habilitando según sea la cuenta, ¿cierto? ¿Qué tipo de acceso puede tener? Si puede tener acceso de editar, por ejemplo, qué tipo de cosas puede editar, ¿cierto? Hay un administrador de las cuentas y también uno puede crear incluso un perfil de auditor. Eso es muy importante también, porque recordemos que toda acción que se haga dentro de Webdoc CLM no se elimina, toda la acción queda guardada de forma histórica como logs de auditoría. Entonces uno puede crear una sesión, una cuenta de auditor simplemente
para revisar por completo lo que se está haciendo dentro de Web2. Lo que es la integración de Siglet Sign-On, SSO, eso también es muy relevante porque simplificamos, ¿cierto?, el acceso de nuestros clientes hacia la plataforma Web2 CLM. Hay una API de integración donde nos podemos integrar directamente el controlador de dominio, ¿cierto?, de nuestros clientes con la aplicación Web2, utilizando entonces una misma cuenta para todo y por ende se basa, por lo tanto, en sus propias políticas, ¿cierto?, de gestión de contraseñas, de sesión, tiempo de inactividad de la sesión, bloqueo o habilitación de sesión. Incluso uno puede habilitar ciertas IP solamente que pueden conectarse a la plataforma Web2. Entonces, es muy interesante esto porque si bien hablamos de una solución SaaS, ¿cierto?, Software as a Service, que es Web2, tiene ese gran plus que es muy customizable a lo que requiere la organización, nuestro cliente. ¿Ya? Por ende, va muy alineada a las políticas de seguridad también que tengan ellos. El modelo de aseguramiento, ¿cierto?, del software, que se llama SAM, versión 2.0, como dice ahí, está muy alineado a este siglo, ¿cierto?, de buenas prácticas, que es el DevSecOps, ya que es un siglo seguro, ¿cierto?, de desarrollo de software. Esto está, digamos, recomendado por OWASP, por si no lo conocen, ¿cierto?, una organización sin fines de lucro, en la cual participan profesionales de todo el mundo, ¿cierto?, para proponer mejoras en lo que es el desarrollo de software, cómo prevenir ciertas amenazas, sobre todo las top 10, como está publicado también en su sitio web. Y dentro de estas mejoras, estas recomendaciones que ofrecen ellos, está el tema de este modelo de aseguramiento del software, que se llama SAM versión 2.0, y una de las gracias que tiene, que bueno, esta versión nació en el 2019, es muy actual, y la gracia que tiene es que cubre por completo todo, desde la gobernanza hasta el diseño, la implementación del código, cómo se verifica que el código no tiene vulnerabilidades, y también la parte operativa. Entonces, muy completo este modelo. Es un framework abierto, digamos, que puede ser adaptable a cualquier organización, y por eso lo hemos querido adaptar. Y además, te permite a la larga disminuir los costos en seguridad, y eso es muy importante porque este modelo se preocupa de capacitar al personal desde el día cero, para que desde el día cero se apliquen buenas prácticas, se apliquen controles, se apliquen escaneos de vulnerabilidades, con el fin de que a la larga, ¿cierto?, los escaneos que vengan a futuro, tú tengas que cerrar menos brechas de seguridad, ¿ya? Eso es muy importante. Bueno, la revisión constante de vulnerabilidad a nivel de infraestructura y aplicaciones. Contamos tanto con distintos servicios cloud, ¿cierto?, que están actualizados a la fecha, ¿cierto? Contamos con anti-malware, contamos con servicios de escaneo de vulnerabilidades de tipo de análisis de código estático, de tipo SAST, ¿cierto? También de código dinámico, como lo que es SAST, y también todo lo que es controles también de escaneo de almacenamiento de código, container, etc. Entonces, si bien están esas herramientas automatizadas y están las buenas prácticas que generan, ¿cierto?, cada uno de los profesionales, los desarrolladores del código, ¿cierto?, también es muy importante complementar esto con ensayos de tipo ethical hacking, que muestra ese punto, ¿cierto?, donde tanto los clientes nos piden que ellos mismos realizan su propio ethical hacking con su personal, ¿cierto?, con su equipo de hackers. Y nosotros estamos abiertos a programar cualquier semana, ¿cierto?, dentro del calendario, donde ellos pueden hacer también pruebas de ethical hacking, tanto pruebas de tipo de ensayo de caja negra, como también ensayo de caja gris. Nosotros le podemos facilitar cuentas de acceso para que hagan sus propias pruebas, y eso es muy interesante, porque una vez que generan un informe con los hallazgos que hayan encontrado, nosotros lo podemos trabajar de manera conjunta. Ahí nos podemos reunir, ambas partes técnicas, lo podemos revisar y podemos darle un plan de tratamiento, ya sea mitigación, ¿cierto?, eliminación de la vulnerabilidad, etcétera. Y bueno, qué más decir que internamente, ¿cierto?, también cada 3 meses nosotros realizamos también ensayos de ethical hacking, y por eso también tenemos una empresa de ciberseguridad proveedora que nos ayuda en ello. Entonces, todo esto está bajo un proceso que se llama gestión de vulnerabilidades, ¿cierto?, donde vamos ingresando todas las vulnerabilidades que vamos encontrando en distintas partes, y por eso estamos tan abiertos también a que los clientes, si quieren probar la herramienta y quieren realizar un ethical hacking, estamos dispuestos a eso, porque nosotros no podemos descansar, digamos, sin encontrar nuevas vulnerabilidades, ya sea de nivel medio, bajo, o puede incluso salir alguna alta. Nosotros lo vamos a trabajar de forma inmediata. Hasta ahora nos ha ido bastante bien con esto nos ha hecho crecer mucho el último año, hemos podido mitigar prácticamente el 90% de las vulnerabilidades que se han detectado, y así es como lo estamos trabajando. Cada una de las vulnerabilidades se van trabajando dentro de cada sprint junto con el área de producto. Bueno, la mejora continua, disculpa, me faltó el último punto.
en el slide anterior, que tiene que ver con la mejora continua de nuestros sistemas de gestión de seguridad y privacidad de información. Estos son los estándares de ISO, ¿cierto? De la 27001, donde estamos certificados desde el año 2019 hasta la fecha, y la ISO 27701 y la 27018, que habla fundamentalmente de la protección de datos personales. Y la 27018, como dije recién, es enfocado en controles de ciberseguridad desde el servicio entregado desde la nube. Nosotros como data processors, ¿cierto?, quienes estamos encargados del procesamiento de datos, disponemos de esta certificación desde este año y, bueno, a futuro, ¿cierto?, el próximo año ya tenemos nuevos desafíos, como también contar con un informe de revisión de tipo SOC 2 tipo 2, que es muy interesante, también lo vamos a mencionar más adelante. Y, bueno, esto es parte de, ¿cierto?, es la estructura base que nos permite generar esta mejora continua, digamos, de ir cada vez encontrando mayores vulnerabilidades y también darle un tratamiento continuo aplicando nuevos controles de seguridad. Ahora sí, en el siguiente slide, ¿cierto?, el factor humano es muy relevante, quizás no lo dije al principio, pero de todos los incidentes de ciberseguridad, más del 70% de estos fueron concretados debido al factor humano. Por eso es tan importante mantener capacitado el personal, mantenerlos bien informados, con infografías, con charlas de ciberseguridad. Nosotros estamos evaluando constantemente a nuestros proveedores para que ellos también estén al nivel, a la altura, ¿cierto?, de la exigencia del mercado en temas de seguridad. Y bueno, estamos generando campañas internas de capacitación a nuestra gente, a nuestros colaboradores, y esas campañas también el día de mañana, el próximo año, ¿cierto?, tenemos pensado llevarlos también a nuestros proveedores, ¿ya? Y si es necesario también a nuestros clientes, ¿por qué no? Este webinar, ¿cierto?, este Learn, la idea es generar nuevos capítulos más adelante, ¿cierto?, nuevas charlas que nos van a permitir también ir concientizando a todo el personal, ¿cierto?, y a toda la gente, digamos, que usa Webdocs, perdón. Bien, el tema de compliance, muy relevante hoy en día, ¿cierto?, del cumplimiento a los temas legales, ¿cierto?, de cada país, de cada zona. Acá hablamos mucho de la GDPR, mucho de la LGPD, pero bueno, Raúl, ahí tú tienes una amplia experiencia ahí con lo que te ha tocado interactuar con cada uno de los clientes. ¿Estás motivado? Sí, es verdad. De alguna manera hemos vivido lo que realmente significa esta seguridad compartida con los clientes, contestando formularios gigantescos en el área comercial, o entregando información que es completamente, digamos, también de nuestros clientes. Así que sí, justamente como tú lo dices, en general los requerimientos que aparecen en el mercado están totalmente relacionados con tener certificaciones, estas certificaciones que tú también muy bien mencionas, las certificaciones ISO, encaminar también el producto, el servicio hacia poder también cumplir con distintos tipos de bandas regulatorias, de normativas también, que sean compliant completamente con GDPR, que es obviamente el gobierno de la privacidad de datos en Europa, con también el GDPR, el gobierno de la privacidad de datos en Brasil, y seguir cumpliendo obviamente con todas estas regulaciones que tienen que ver con el cuidado de la privacidad de los datos. ¿Ya? Obviamente, en ese sentido, cumplir con esos estándares de seguridad también, una política que tenga relacionado, obviamente, a la empresa con este enfoque puntual, es también requerimientos que hoy día se dan en gran parte. Justamente Solange de Walmart va a hablarnos un poco desde la perspectiva justamente de Walmart, como una filial de una empresa norteamericana, que obviamente se rige de alguna u otra manera bajo unos estándares tremendos de seguridad, dado que llevan obviamente la pole position respecto a la tecnología, a la seguridad de los datos, etcétera, por obviamente la cantidad de volumen de gestión y de comercial que tiene ese país, obviamente. Entonces también la confidencialidad, la disponibilidad, como hablaba muy bien Roberto también, esa disponibilidad de ese documento en tiempo real, que esté ahí obviamente y que sea intachable, que sea innegable un documento, que sea obviamente también que cuente con la integridad también de que el servicio esté donde esté, en la nube, en el servicio o en SaaS. Finalmente al cliente lo que le importa obviamente es poder tener total seguridad de que hay un componente confiable y con integridad y con full disponibilidad. En ese sentido, Webdocs responde muchas veces a ese tipo de solicitudes con un repositorio en tiempo real, con total confiable, con datos encriptados, con una sección de auditoría dentro de la plataforma, por ejemplo, con la posibilidad de tener el registro de las actividades de los usuarios, con poder también tener muy bien
y también contar con otros tipos de integraciones que, como tú mencionaste, Eduardo, Single Sign-On, por ejemplo, tener ese tipo de integraciones que también aumentan la seguridad y la integridad y la confidencialidad del propio servicio. Y también algunas veces aparece algo bien interesante, ya que hablamos también con respecto al mundo cloud, esta inquietud respecto a poder también manejar dónde guardamos nuestros datos. Y es un proyecto también en el cual WebDocs hoy día ya está encaminado. Así que, no sé, ¿te gustaría agregar algo en este espacio, Roberto o Eduardo, respecto a lo que ustedes han podido encontrar en el mundo del mercado específicamente? ¿Qué exigencias aparecen? A ver, bueno, efectivamente, Raúl, desde el lado de Google Cloud, desde el lado de la nube propiamente tal, estamos avanzando justamente en ir activando sistemáticamente nuevas regiones de cloud computing que de alguna forma le permitan a las empresas poder ir respondiendo a este tipo de necesidades. ¿Ok? Obviamente los marcos regulatorios nosotros los estamos, al igual que ustedes, mirando continuamente para poder entender qué tipo de servicios necesitamos construir para colocar a disposición de ustedes como empresas como WebDocs, para efectos de que puedan resolver los problemas que sus clientes les van planteando en el tiempo. ¿Ok? En ese sentido, recientemente también es una novedad. Acabamos de lanzar la nueva región de Cloud Computing acá en Santiago, en Chile, la cual se suma a la región de Cloud Computing que está en Brasil, para efectos de poder ir adicionando capacidades en el cono sur de Latinoamérica, y de esa forma también responder la necesidad de clientes que necesitan tener acceso probablemente con mayor disponibilidad, con mayor desempeño, en Chile, en Argentina, en Perú, digamos que estamos geográficamente mucho más cerca, ¿vale? No sé, por tu lado ahí, Eduardo, algo que adicionar por acá. Sí, por supuesto. Bueno, además de lo que han comentado ustedes, ¿cierto? Sobre la confidencialidad, disponibilidad e integridad, ¿cierto? De los servicios, de los datos, ¿cierto? Como tal, es como también nosotros seguimos trabajando arduamente, digamos, mes a mes, en ir mitigando cada vez más vulnerabilidades que se vayan detectando, ir aplicando mejores prácticas, ¿cierto? En el ciclo de vida del desarrollo de software, y así como también el próximo año, como les comentábamos, vamos a seguir trabajando en lo que es el modelo de aseguramiento del software, modelo SAM, versión 2.0. Vamos a seguir trabajando en lo que es el cumplimiento para el informe del SOC 2 tipo 2, que es muy relevante también para el mercado, y generar finalmente esa confianza que necesitan nuestros clientes de que sus datos están íntegros, ¿cierto? Que sus datos están seguros, están protegidos, están cifrados, y además cuentan con las garantías del cumplimiento de la GDPR, que son los 8 derechos, ¿cierto? El derecho a acceder y saber de manera completa la trazabilidad de qué se está haciendo con sus datos personales. Es decir, nosotros como data processors, ¿cierto? Somos responsables de demostrarle a nuestros clientes por medio de una política de privacidad, por medio de procedimientos, ¿cierto? De que trabajamos sus datos personales, los recolectamos de una forma segura, los transmitimos de una forma segura, los resguardamos de una forma segura, los procesamos según lo que ellos esperan también de una forma segura, y además les transmitimos también con qué proveedores trabajamos, ¿cierto? Y qué políticas de privacidad también tenemos con nuestros proveedores. Entonces, al final, es tener total transparencia hacia nuestros clientes, y eso creo que genera confianza, ¿cierto? Generan acuerdos transparentes, correctos. Así que en ese sentido estamos abiertos, digamos, a cualquier duda, consulta desde ya, como ya han dicho en el chat. Si tienen alguna duda, pregunta sobre esto, por favor háganla. Nosotros estamos ahí muy dispuestos. Seguimos ahora con Raúl. Muy buena. Yo quiero ahora invitar a todos a que podamos ver un testimonio de uno de los clientes más importantes de WebDocs, que es Walmart, justamente. Aprovecho de nuevo a poder darle las gracias a Solange por obviamente haber podido compartir este testimonio con nosotros, y que al final fue realmente algo impresionante cómo se van conectando los puntos respecto a estos tres conceptos tan importantes de la seguridad compartida, de la seguridad de un software en la nube, de este proceso, obviamente, en mejora continua, constante, para poder, obviamente, entregar los requerimientos de seguridad a nuestros clientes. Así que los invito a ver este testimonio de Solange y de Alborde, que obviamente ella nos va a contar de primera mano realmente lo que han vivido con la implementación de WebDocs, que fue comenzada en el año 2018. Algo bien interesante, que justo fueron capaces de anticiparse a la pandemia, y aquí justamente Solange lo comenta. Así que, por
favor, me confirman aquí Roberto y Eduardo si es que escuchan bien mi pantalla. Bueno, mi nombre es Solanchi Alborde, yo soy abogado de Walmart y estuve a cargo de la implementación de WebDocs en mi cargo en relación a los contratos de servicio y de tecnología. Nosotros implementamos WebDocs el año 2018, y en relación a la pregunta de por qué se decidieron por una plataforma como WebDocs en términos de ciberseguridad y qué requisitos técnicos fueron solicitados por el departamento de TI. En general, como somos una filial de una empresa norteamericana, hay bastantes requisitos de seguridad que tenemos que cumplir, certificaciones ISO, estándares de seguridad, políticas de datos. Y en general, para nosotros era importante tener los datos encriptados, mantener un registro de actividad de los usuarios, la segmentación de roles y responsabilidad, y finalmente cumplir con ese estándar, ya sea también de la integración al CCO, que finalmente fue el año pasado, que cambiamos de las credenciales que podían acceder los usuarios a estar federados y poder cumplir con ese filtro de seguridad que también venía de nuestra matriz de Estados Unidos, para así tener un ingreso a la plataforma mucho más seguro de nuestros usuarios. Y respecto a la otra pregunta, ¿cómo ha sido el contar con WebDocs y le ha ayudado para tener una gestión más segura de sus contratos? Un poco para contarles la historia, nosotros funcionábamos en el fondo manualmente, planilla Excel para la derivación de contratos, y el 2018 nos adelantamos también un poco como fiscalía, y decidimos contar con una plataforma de gestión contractual, y yo estuve a cargo y estaba a cargo del proyecto de liderado, soy bien embajadora de WebDocs en la compañía. Implementamos WebDocs el 2018, y el 2019 fuimos implementando la mayoría de la empresa. Y obviamente el gran desafío, hubo resistencia al cambio, porque también pasamos de algo físico a algo tecnológico, que muchos representantes a veces decían que va a ser esta firma digital, qué seguridad va a cumplir, qué resguardo nos da como compañía. Y también tuvimos que verlos con distintas áreas de TI de Estados Unidos para poder implementar, y finalmente lo implementamos, probamos primero con el área de Walmart Tech, después con el área de compras, y así sucesivamente fuimos incorporando las distintas áreas de soporte y también de operación, y configuramos también distintos workflow de acuerdo a los contratos y a los tipos de acuerdos que nosotros continuamente celebramos. Y bueno, el gran éxito es que finalmente nos adelantamos, y en 2019 ya teníamos como operando la plataforma, y cuando pasó lo que todos sabemos con la pandemia, nosotros ya operábamos con WebDocs hace ya un tiempo, entonces no fue algo nuevo, pudimos celebrar todos nuestros contratos, licitaciones, acuerdos, proyectos importantes, internacionales, nacionales, mediante la plataforma. Así que nos sentimos orgullosos por ese lado, que tuvimos como el impulso y la iniciativa de anticiparnos, y finalmente contar con WebDocs, que nos ha ayudado a finalmente tener el respaldo de nuestras negociaciones, tener la cantidad también de días que nos demoramos en los flujos, poder tener la data, y así también ayudar a las unidades de negocio a que puedan tener los plazos como bien acotados en sus negociaciones, y hacer partícipes y que tengamos el respaldo en cada como workflow, y finalmente tener un repositorio donde podamos encontrar los contratos, que finalmente pasar de lo físico a lo digital y tener un respaldo en la nube también es seguro. Así que estamos bien contentos con la plataforma y con el éxito que hemos tenido en la gestión.
Qué buen testimonio de Solange. Realmente es un agrado escucharte, Solange. Muchas gracias por ese testimonio y obviamente por confiar en nosotros. Y bueno, creo que obviamente resume muy bien lo que venimos conversando con Roberto y con Eduardo. Así que les pido a Roberto y a Eduardo si de alguna manera quisieran hacer algún tipo de cierre como respecto a realmente lo que viene hablando Solange y lo que nosotros venimos hablando también en este webinar. ¿Con qué conceptos se quedarían? ¿Cuáles ustedes creen que es el verdadero match que hay entre la cloud y un servicio como CLM? Roberto, te doy la pasada. Mira, bueno, se ha discutido enormemente y se ha hecho mucha narrativa alrededor de que la pandemia de una u otra forma ha acelerado los procesos de transformación digital que muchas compañías necesitan para efectos de poder mantenerse conectados con sus clientes, con sus usuarios, en diversas dimensiones. ¿Okay? Y en ese sentido, lo que nosotros vemos justamente es que desde el lado de la nube, ¿okay? Teniendo esta plataforma con estos servicios, infraestructura, lo que estamos construyendo, cuando se suma con la experiencia de un proveedor como WebDocs, ¿verdad? En base a la experiencia que ustedes tienen con lo que es el entendimiento del procesamiento de los contratos, lo que es el entendimiento de los frameworks de seguridad que se necesitan para poder hacer una gestión segura de estos contratos en las distintas fases que tú mencionaste, la parte de la prefirma, en el momento de la firma y en la parte de la postfirma, que también es un tema súper relevante, con todo el tema de la trazabilidad y los elementos de seguridad que Eduardo ha ido mencionando, podemos juntar estos dos elementos, como bien dice acá, Cloud más CLM y tener a WebDocs. Creemos que es una buena forma también de poder actuar como un modelo de aceleración en este proceso de transformación digital, ¿okay? Particularmente en un área específica que tiene que ver con la gestión de los contratos, pero es una clara demostración de cómo, de la mano, por el lado nuestro de Google Cloud, de la mano con la experiencia de WebDocs, creo que podemos generar esta suma que le puede aportar un montón de valor a la audiencia que nos está escuchando hoy día, en términos de ayudarlos en este proceso de transformación digital que les permita resolver los distintos desafíos que le puede haber traído la pandemia y probablemente lo que va a ser post pandemia, las nuevas formas de interacción con los distintos usuarios o clientes con los que necesitan hacer la gestión de sus contratos. No puedo estar más de acuerdo contigo, Roberto, así que solamente me queda darle el micrófono a Eduardo por si también quería agregar algo acá en este cierre de este webinar. Bueno, creo que ya lo han dicho todo, ¿cierto? Solo para concretar que WebDocs, lo que comenté hace un rato, si bien es un servicio SaaS, es altamente customizable y se habla del ciclo de vida, de gestión de contratos, pero incluso uno puede incluir ciclo de vida de documentos, ¿cierto? Según lo que requiera el cliente. Entonces se pueden crear plantillas y workflows a medida también, además de las sesiones, como les comentaba. Entonces, bueno, todo esto obviamente en constante revisión y monitoreo, digamos, de los sistemas nuestros para asegurar también que haya un buen registro de cada una de las actividades que se hacen dentro de WebDocs y también tener una respuesta inmediata a cualquier tipo de evento de seguridad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también, digamos, hay poco que poder sumar o complementar. Se ha dicho todo. Ha sido un webinar cargado de contenido muy interesante y solamente para poder recapitular, me quería quedar también con los 3 conceptos más importantes de lo que venimos hablando, que para mi gusto es esa seguridad compartida, esa seguridad en la nube y de alguna manera un sistema que también te permita poder dar visibilidad y obviamente entregar ese panel de auditoría, ese lugar donde uno puede obviamente entender que esto realmente está funcionando y que está protegido, y obviamente la cadencia de seguir certificándose de este trabajo continuo, que no solamente tiene que ver con el sistema, sino que también tiene que ver con las personas, en donde WebDocs tenemos un protocolo de capacitaciones, digamos, periódicas para obviamente poder cumplir con todos los requerimientos que marcan estas regulatorias como GDPR o LGPD. Así que ahora quiero invitar, ya que nosotros no tenemos mucho más que agregar, lo hemos repetido los 3, así que
creo que sería un buen momento para poder darle una oportunidad a alguien de la audiencia que pueda hacernos una pregunta. De partida, ya hay una pregunta de Pablo Guzmán, de la empresa B, fue invitado por nuestra consultora Carolina Santander. Y él nos pregunta a mí y a Eduardo, nos pregunta cuál es el estándar de seguridad 2019 que usa WebDocs. Acá Eduardo le respondió por el panel de preguntas y respuestas, pero Eduardo, te invito, si quieres, brevemente poder explicar un poco qué significa este modelo de madurez de aseguramiento del software. Sí, claro. Bueno, este modelo, digamos, rompe un poco la estructura clásica del SDLC, ¿cierto?, del ciclo de vida tradicional de desarrollo de software, donde le da mucho énfasis a la gobernanza, ¿ya?, de este ciclo, ¿cierto?, bajo una estructura de seguridad, ¿ya?, donde el tema del riesgo, ¿cierto?, desde el punto uno, desde el diseño, ¿cierto?, la planificación, la implementación, la verificación y luego la operación cuando está en producción, se va midiendo. Hay distintas métricas, ¿cierto?, que van viendo cada uno de estos puntos, te va sugiriendo además ciertos roles como el Champion Security, ¿cierto?, que tienen que ocurrir dentro de cada uno de estos pilares para ir asegurando la calidad del software, ¿cierto?, y en cuanto al cumplimiento también de su control de seguridad. Entonces, una de las gracias también que tiene este modelo, como dice el nombre, aseguramiento del software, es que además te va reduciendo a largo plazo, ¿cierto?, el costo que conviene, ¿cierto?, ir mitigando los riesgos, perdón, la probabilidad es cierto que se van detectando en el software cuando ya pasa a producción incluso. Entonces pasa a producción finalmente un release o un future de manera mucho más, de mayor calidad, ¿cierto?, de mucho mayor estándar a nivel mundial, y con ello, por ende, reducimos también los riesgos asociados a la usabilidad, ¿cierto?, a los usuarios. Excelente, muchas gracias, Eduardo. También acá está Manuel Muñoz. Le respondí para entender muy bien de qué empresa o de dónde nos escribe, pero él nos pregunta, él nos dice lo siguiente: más allá de la ciberseguridad que aplican en WebDocs, ¿se informa al cliente en algún momento si están en constantes ataques cibernéticos? Eduardo, por favor, tú le respondes. Acá hay una respuesta de César Torres, nuestro VP de infraestructura, pero Eduardo, si quieres tomar esa pregunta, por favor, relacionada con lo que se establece en nuestras políticas. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, como menciona César también en la respuesta, tenemos políticas, ciertos procedimientos de incidentes de seguridad, cómo los gestionamos, ¿cierto?, por qué fases van pasando de revisión, y también hay protocolos de comunicación hacia el cliente. Acá es importante señalar, tal como indica nuestra política de privacidad, es que cualquier divulgación, ¿cierto?, de información, de datos sensibles, sin el consentimiento del cliente es muy importante, y nosotros lo comunicamos a los clientes en caso de que ocurriese, perdón. Porque hay que señalar también algo que no dije quizás en un principio, es que durante este año no hemos tenido incidentes de este tipo, y tampoco hemos tenido incidentes graves, digamos, que hayamos quedado abajo, por ejemplo, el servicio, que es lo mínimo que uno espera, ¿cierto?, la alta disponibilidad. Así que en ese sentido, Manuel, gracias por tu pregunta, y efectivamente contamos con un protocolo de comunicación y también informes post-mortem o informes de causa raíz del incidente en caso de ser necesario. Gracias, Eduardo. Justo en esa misma línea, Eli Olivieri nos está preguntando cuál sería el protocolo de WebDocs en caso de que existiera un caso de ataque. Bien. Bueno, el protocolo pasa por un primer nivel, ¿cierto?, de soporte, de revisión, que trata de darle una respuesta inmediata, ¿cierto?, una solución inmediata al incidente para poder, digamos, solucionarlo como un workaround, ¿cierto?, poder solucionarlo mientras tanto. Si es necesario, pasa de inmediato al nivel 2, al equipo más especializado de tecnología. Cabe señalar que todo el equipo TI de WebDocs es interno, contratado por WebDocs. Ya en ese sentido, contamos con gente con muchos años de experiencia, muy senior, además de gente que está recién partiendo, pero el equipo es tan completo en ese sentido que se trabajan bajo tiempos, olas, ¿cierto?, definidos para darle una pronta resolución. El protocolo en sí de comunicación, lógicamente, va a depender de si el incidente, digamos, finalmente afectó a algún cliente particular y de qué forma lo afectó, ¿cierto? Se genera también un comité de seguridad en caso de ser necesario, un comité emergente, para ver las medidas a tomar y cómo se va a comunicar esto al cliente en primera instancia y cómo se le va a mantener informado, ¿cierto?, durante el periodo de resolución final que va a tener el incidente. Hay registro de ello, que obviamente todo registra bajo ticket,
Nosotros utilizamos plataforma Jira, por ejemplo, para todo lo que es plataforma de gestión de servicios de atención. Oye, Eduardo, de acá justamente también preguntas, en ese mismo caso, ¿hay posibilidades en las cuales las empresas se juntan como para revisar medidas de ataque y de mejora en ese sentido? Claro, una vez teniendo el informe post-mortem o el informe causa raíz, según sea la causa raíz del tema, ¿cierto? Bueno, por un lado se informa al cliente cuáles son las medidas a tomar, pero pueden haber casos que la medida debe ser tomada en conjunto, porque puede incluso haber partido el incidente por el factor humano, como lo hablé hace un rato, ¿cierto? Puede que sea necesario reforzar la capacitación a los usuarios que trabajan con WebDocs, y por lo mismo también podemos trabajar en conjunto, no hay problema con ello, con un programa de capacitación, de concientización. Si hay temas de ciberseguridad, hay temas más técnicos, también los podemos trabajar en conjunto con ambos equipos. Así que en ese sentido estamos muy dispuestos a trabajar alineados con nuestros clientes. Muchas gracias, Eduardo. Acá hay una última pregunta de Manuel Muñoz, que también es de la empresa BI, pero no estoy tan seguro de entenderla muy bien. A ver, Eduardo, si tú o Roberto me pueden ayudar un poco. Dice, WebDocs me genera alertas si mi empresa está en Chile y mis contratos tienen términos legales que se asemejaría a la de otros países. Quizás, Manuel, puedes tomar el micrófono y poder hacernos la pregunta en vivo para poder entender mejor, porque sinceramente yo no puedo comprenderla del todo. Sería ideal. WebDocs me genera alertas si mi empresa está en Chile y mis contratos tienen términos legales que se asemejaría a la de otros países. Pero, mientras tanto puedo responder. Si Manuel quiere, obviamente, hablar, si tú crees, no, problema, si tú interpretas bien, si tú interpretas claramente la pregunta, por favor, adelante, Eduardo. Sí, creo entender. Bueno, durante el proceso, ¿cierto?, que se genera de demo, ¿cierto?, demostración al cliente y todo, hay un contrato luego que se define en conjunto, ya hay muchas cláusulas que se detallan, digamos, cuáles son las condiciones de servicio, y por ende, si hay ciertas exigencias legales de algún país o zona, ¿cierto?, son contempladas también en el contrato. Lógicamente, todo en base a una revisión previa de nuestro abogado interno, ¿cierto?, de WebDocs, junto con el ejecutivo comercial que va a ser ejecutivo de la cuenta. El contrato se elabora en conjunto, se acuerda en conjunto, hay acuerdos de confidencialidad también previos, ya antes de llegar a esa etapa. Por ende, en ese sentido, al menos a términos legales, contractuales, sí, se contempla, y en temas de generación de alerta de la operación misma, también. O sea, podemos acordar, por ejemplo, dentro de los mismos protocolos que manejamos nosotros, hay protocolos de alerta también de informativos, ¿cierto? Por ejemplo, si algún cliente desea que le informemos, por ejemplo, si algún dato sensible o alguna acción que haya generado un usuario dentro de WebDocs haya, ¿cierto?, filtrado información hacia afuera, hacia internet, hacia otros correos, también es parte de los logs, de los registros que nosotros guardamos, y por ende también podemos generar alertas también en ese sentido. Todo esto, digamos, es conversable en ese sentido, o sea, cuáles son los protocolos de comunicación, también lo podemos conversar para poder alinearnos con el cliente. Gracias, Eduardo. Espero, Manuel, que Eduardo haya sido muy claro en su respuesta. Bueno, y estamos en tiempo, en realidad. Veo que no hay más preguntas por ahora, así que, y como estamos en tiempo también, quiero, bueno, nuevamente darle muchas las gracias a Solange, darle las gracias, obviamente, a las personas que se conectaron, darle las gracias también a los que hacen esto posible, y puntualmente a Eduardo y a Roberto. Roberto, te pasaste por acompañarnos. Gracias. No solamente por acompañarnos en este webinar, sino que como Cloud Sherpa, acompañarnos también en nuestra escalada hacia la montaña del mundo cloud, hacia la montaña, obviamente, de poder ser partner de Google y desarrollar mucho más. Así que te agradezco enormemente por tu espacio de tiempo de estar acá y por todo el constante trabajo que venimos trayendo. Sí, no, gracias a ustedes nuevamente por la invitación, gracias a la gente que asistió hoy día a la charla, al webinar. Gracias por las preguntas, y aquí estamos a disponibilidad de WebDocs y de sus clientes para lo que nos necesiten. Excelente. Bueno, muchas gracias también, Eduardo. Muchas gracias a ti, Raúl. Gracias a todos por conectarse. Y bueno, gracias, Roberto y Vente, por participar en este webinar. Si tienen alguna consulta relacionada a cómo Google, ¿cierto?, nos ayuda a subir a la nube, ¿cierto?, de forma segura, tengan la libertad de hacerlo por medio de mi correo, como se muestra ahí, Contreras, o por medio de Raúl. No hay ningún problema.
Así es, estaremos atentos a cualquiera de sus requerimientos, nos pueden escribir y podemos obviamente compartir con ustedes cualquier tipo de información que vimos hoy día y mucho más. Así que gracias y hasta una nueva oportunidad de poder encontrarnos en un webinar o en un live class de WebDocs. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.